Buenas tardes, bienvenidos todos a la ciudad Real Madrid. Antes de que intervenga el nuevo entrenador del Real Madrid, me van a permitir unas palabras de cariño y admiración hacia Álvaro Arbeloa, que a partir de ahora va a asumir un desafío enorme. Querido Álvaro, esta es tu casa, conoces a la perfección los valores de esta institución y la exigencia del Real Madrid. Sabes que somos una gran familia y, por lo tanto, los jugadores, los seguidores y todos los que formamos parte del club te vamos a ayudar para que se cumplan los sueños de nuestros aficionados. Te deseamos todo lo mejor y, al igual que como jugador conseguiste muchos éxitos en el Real Madrid y en la selección española, confiamos en que ahora también los consigas como entrenador del primer equipo. También quisiera dedicar unas palabras para el que ha sido hasta ahora nuestro entrenador, Xabi Alonso. Él sabe que esta es y siempre será su casa y que cuenta con el cariño de todos nosotros por lo que representa su figura para el Real Madrid. Él es una leyenda de nuestro club y un gran ejemplo de los valores del Real Madrid. La decisión se ha tomado de mutuo acuerdo y le agradecemos su dedicación y su compromiso durante este tiempo que ha estado con nosotros. A él, a su familia y a su cuerpo técnico les deseamos todo lo mejor para el futuro. Y ahora sí, ahora es el turno para Álvaro Arbeloa. Muchas gracias. Comenzamos ahora el turno de preguntas. Recordad, por favor, hacemos una pregunta por intervención y antes os debéis identificar con vuestro nombre y medio. Hola, mister. Hola, mister. Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. ¿Qué significa para ti ser entrenador del Real Madrid, del primer equipo, y cuánta ilusión tienes? Bueno, Victorio, pues evidentemente para mí es un día especial. No te engaño, como lo han sido todos los días que he formado parte del Real Madrid. Tengo 42 años, el sábado haré 43, 20 en esta casa, y cada día que he pasado en el mejor club del mundo, en el mejor club de la historia, para mí ha sido un día especial. Y hoy, por supuesto, es uno de ellos, consciente de la responsabilidad que tengo, de la bonita empresa y tarea que tengo por delante y, como tú dices, con muchísima ilusión. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buenos días, suerte y bienvenido. Javier Herráez, de la cadena SER. ¿Qué tal, Javi? Quería preguntarte cuándo te dijeron que ibas a coger el equipo oficialmente, si antes ya te lo habían insinuado, y si has hablado con Xabi Alonso. Son dos preguntas eso, ¿no? Sí, no, no te preocupes, no te preocupes. Pues mira, no te preocupes, Javi. Ayer por la tarde me comunican que han llegado tanto Xabi como el club de mutuo acuerdo a separar sus caminos y que querían que yo tomase la responsabilidad y el puesto de entrenador del primer equipo, y fue pues minutos antes de que saliese el comunicado oficial. Y evidentemente sí, claro que ayer hablé con Xabi. Todos aquí sabéis la relación que me une, la amistad que me une con él, lo mucho que le aprecio, lo mucho que le quiero, y sé que eso también es mutuo, ha sido mutuo y seguirá siendo mutuo. Hola, Álvaro, buenos días. Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE, bienvenido. Gracias, Miguel. En el comunicado del club no se especifica hasta cuándo. Llevas tiempo trabajando en el club, en las categorías inferiores. ¿Eres una apuesta de futuro para quedarte un tiempo? ¿Eres un técnico interino? ¿Qué te ha dicho el club al respecto o qué nos puedes decir? Nada, yo te puedo decir que, como he dicho antes, llevo 20 años aquí en esta casa y estaré en el Real Madrid hasta que el Real Madrid quiera que esté aquí. Esta es mi casa, así lo siento y así será siempre. Buenas tardes, Álvaro. José Luis Sánchez para Jugadores de la Sexta. José, ¿cómo estás? Suerte. Has dicho que has hablado con Xabi Alonso. No sé si en esa conversación has hablado o le has preguntado sobre los problemas del equipo, y tú, viendo al equipo desde fuera, ¿cuáles crees que son esos problemas? Hombre, evidentemente lo que hablé ayer con Xabi, yo creo que queda
entre nosotros dos y bueno, pues tengo muchísimas ganas de empezar mañana ya mi primer partido, una competición que mañana ya nos jugamos todo, la suerte de tener una plantilla extraordinaria en mis manos y lo único que tengo es muchísima ilusión y muchísimas ganas de que llegue ya mañana. Hola Xavi, hola, perdona, Álvaro, aquí al fondo, Nico Díaz Menéndez para Televisión Española. Enhorabuena por tu nuevo cargo. Quería preguntarte sobre unas palabras que dijiste hace varios años en las que decías que la base del Real Madrid es la entrega de los jugadores y ha trascendido que algunos de los problemas era la falta de implicación de los jugadores con el modelo de juego de Xavi. Quería preguntarte cómo vas a conseguir implicar a los jugadores para que el Real Madrid sea un equipo exitoso. Gracias. Bueno, yo creo que todos hemos visto los últimos partidos y la temporada y cómo se esforzaron el otro día en la final de la Supercopa. Creo que tenemos no solo una gran plantilla, sino un equipo de chicos dispuestos a todo, sabiendo cuál es la exigencia del Real Madrid. Que no se nos olvide tampoco que aquí hay jugadores que tienen 6 Copas de Europa, que muchos de ellos han sido campeones ya con el Real Madrid, que parece que esto se olvida pronto. Y ganar con este escudo solo lo puedes hacer a base de esos valores que tú nombras, ¿no? A base de esfuerzo, a base de sacrificio, a base de constancia. Eso es lo que ha llevado al Real Madrid a ser el mejor club de la historia, a tener el mayor palmarés del fútbol mundial, y eso es lo que tienen estos jugadores. ¿Qué tal, mister? Soy Edu Aguirre, estamos en directo en el canal de Twitch del Chiringuito. ¿Qué tal, Edu? Enhorabuena. Incidiendo un poquito más en cómo vas a gestionar los egos del vestuario, a esas estrellas. ¿Cómo gestiona Arbeloa a las estrellas? ¿Con mano izquierda, con mano derecha, dependiendo del momento? Pues no es algo que me preocupe mucho, porque como te he dicho, yo creo que tenemos una plantilla no solo de grandes profesionales y de futbolistas con un talento enorme, sino que me parece que son todos muy buenos chicos, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Yo siempre digo que no hay nadie más interesado en el que el Real Madrid gane títulos que los jugadores del Real Madrid. Yo sé lo que es ser jugador del Real Madrid, sé lo que es ganar, sé lo que eso implica, sé la felicidad que también transmitimos a millones de aficionados que tenemos en el mundo, la responsabilidad. Les he dicho esta mañana, la mejor etapa de mi vida ha sido siendo jugador del Real Madrid. Creo que lo tienen que disfrutar, que sentir así. Son gente que además son muy autoexigentes y bueno, pues con eso me quedo, ¿no? Que estoy ya deseando. Ha sido un primer día, yo creo que muy bueno, de una buena primera toma de contacto y bueno, deseando que llegue ya mañana nuestro primer partido juntos. Hola, mister. Por aquí Alberto Pereiro, Onda Cero. Bienvenido. ¿Qué tal, Alberto? Tú eres un tipo de carácter. Analizando lo que le ha podido pasar al Madrid durante la temporada que ha llevado a que el entrenador no esté y que llegues tú, no sé dónde ves que está el problema, si es de fútbol, si es de futbolistas, si es de carácter, si tienes identificadas soluciones y cómo lo tienes planteado en tu cabeza. No, yo creo que tenemos por la temporada todavía toda por delante, ¿no? Estamos en una gran disposición en las 3 competiciones. Mañana nos jugamos ya la primera, pero estamos bien posicionados en Liga, evidentemente también en la Champions, que ya empezamos también la próxima semana, y eso es lo único que me preocupa, tener disponible a todos los jugadores, trabajar al máximo con ellos, ir conociéndonos, que ellos sepan un poco lo que quiero, pero al final lo importante son ellos, ¿no? Que se puedan expresar, que sean felices, que les vea en el campo disfrutando. Este es un equipo que aquí tienes que disfrutar, llevar este escudo. Es lo mejor que te puede pasar en la vida, creo que es un privilegio enorme para todos nosotros y no me preocupa otra cosa que tener la ambición y la ilusión de luchar por todos los títulos, porque es lo que nos marca este escudo, la exigencia que tenemos y lo que queremos. Hola Álvaro, José Aguado de La Razón. Enhorabuena por el nombramiento. Quería ver si eres capaz de decirme qué es para ti jugar bien. Bueno, creo que en el Real Madrid lleva 23 años de historia y es difícil que le reconozcan alguna vez que ha jugado bien, ¿no? Sabemos la exigencia que tiene y aquí ha habido entrenadores que han ganado 3 Champions y era porque cuando acababan de entrenar, se iban a su casa a regar el jardín. O sea que sé dónde estoy,
sé lo que es el Real Madrid, sé la exigencia que tenemos desde fuera, pero todos tenemos muy claro, yo tengo muy claro lo que es jugar bien y sobre todo lo que quiere el aficionado, ¿no? Lo que quiere ver en su equipo, lo que quiere transmitir, que transmita a su equipo, sus jugadores, lo que lleva transmitiendo pues en toda su historia, porque si no, no tendríamos el palmarés que tenemos y yo creo que al final aquí hay una cosa que todos sabemos, somos muy conscientes, que es muy importante, que es ganar. Hola, míster, aquí. Soy Sergio Quirante de DAZN. Enhorabuena por el nombramiento y mucha suerte. Me gustaría preguntarle por Xabi Alonso. Ha dicho de la amistad y la buena relación que tiene con él. Me gustaría saber si esa cercanía, esa relación, en algún momento le ha hecho a usted dudar de coger el Real Madrid. Si lo personal en algún momento le ha hecho pensar en decir, no sé cómo le puede llegar a sentar, o directamente lo profesional se ha puesto por delante de todo. No, no se ha puesto nada por delante de nada. Él me ha deseado lo mejor, igual que si fuese al revés, le hubiese deseado lo mismo. Creo que tenemos una relación de amistad que está por encima de muchísimas cosas, y la relación que tenemos, como te he dicho antes, hablamos ayer un buen rato y evidentemente me deseó lo mejor, y yo también a él, porque es un grandísimo entrenador. Estoy seguro que le va a ir muy bien en el futuro y vamos a estar juntos siempre como lo hemos estado todos estos años. Hola, míster, aquí Manuel de Juan para el diario AS. Bienvenido. Te quería preguntar, vienes del fútbol formativo del Castilla, y te quería preguntar por la cantera. Es un mantra cuando el equipo no funciona que por qué no se echa más mano de la cantera. Tú conoces al Castilla mejor que nadie, evidentemente. No sé qué papel crees que puede tener, qué potencial le ves y si se lo ves para allá. Pues mira, para mí la cantera del Real Madrid es la mejor cantera del mundo y creo que lo llevamos demostrando muchísimos años. Hay jugadores crecidos en la fábrica en todo el mundo. Mañana precisamente nos enfrentaremos a alguno de ellos y tenemos una suerte enorme. Yo he tenido muchísima suerte de estar con muchos jugadores durante estos últimos años. Me han traído hasta aquí porque es la realidad y creo que la cantera de Real Madrid es la mejor del mundo. Saben que tienen una grandísima oportunidad, que ahora mismo el entrenador del primer equipo les conoce mejor que nadie. La exigencia que yo les intento transmitir día a día, pues saben que es la exigencia del Real Madrid, pero por supuesto que saben que cuento con ellos. Hola Álvaro, aquí a tu izquierda, ¿me ves? Sí, sí, te veo. Sergio Horas para El Desmarque, bienvenido y enhorabuena. Buena parte de tu carrera aquí en el Real Madrid como futbolista la hiciste con Mourinho en el banquillo. Te quiero preguntar, veo que te ríes, ¿cuánto de Sabía Mourinho que no faltaba esta pregunta? ¿Cuánto de Mourinho vamos a ver en Arbeloa? Y también si has hablado con él, si te ha dado algún consejo para que dirijas a este Real Madrid. Gracias. No he hablado con José todavía. Para mí fue un privilegio y un honor ser entrenado por José Mourinho. Lo ha sido siempre. Tengo una gran relación también con él, pero no he hablado con él y evidentemente pues fue una persona que influyó mucho en mí, que la llevo dentro de mí y bueno, pues yo voy a ser Álvaro Arbeloa porque es verdad que no tengo miedo al fracaso, no lo he tenido nunca, pero estoy seguro que si quisiera ser José Mourinho fracasaría estrepitosamente. Hola, ¿qué tal? David Álvarez del País. Ha hablado de uno de los entrenadores que ha tenido entrenadores muy exitosos, tuvo entrenadores muy exitosos en su carrera como futbolista. ¿Qué ha tomado como él o qué reconoce de los entrenadores que ha tenido en lo que ahora plasma desde el banquillo? Gracias. Bueno, es que he tenido muchos y muy buenos, muy dispares y no los empiezo a nombrar porque no me quiero dejar a ninguno y evidentemente fueron muy importantes en mi carrera profesional y fueron pues una gran influencia en lo que ahora soy como entrenador, que evidentemente pues uno tiene su forma de ser, intenta coger lo mejor de cada uno, pero si te digo la verdad,
Muchos de ellos son leyenda, han hecho en el fútbol, lo han ganado todo, han trascendido incluso yo creo que un poco más allá del deporte incluso y bueno, pues ha sido un privilegio y un honor ser entrenado por todos ellos y ojalá me vaya a la mitad de bien que a muchos de ellos. Hola Álvaro. Antonio Muela, Radio Nacional de España, mucha suerte. Gracias. Se ha hablado mucho de la preparación física esta temporada, que el equipo no estaba bien físicamente. Hemos visto en el entrenamiento a Antonio Pintus ordenando esa preparación física. ¿Cuál es el papel que va a tener Antonio Pintus a partir de ahora y si va a haber alguna remodelación desde ese punto de vista? No, para mí es un privilegio tener a Antonio Pintus en el cuerpo técnico. Tiene 5 Copas de Europa a sus espaldas, creo que es un preparador físico excepcional, seguramente de los mejores del mundo y va a ser el encargado de llevar toda esa parcela física. Creo que bueno, pues además conoce muy bien a muchos jugadores, ha trabajado con ellos, tiene bueno, pues su método, que todos sabemos lo bien que ha funcionado en esta casa y yo pues bueno, pues un placer enorme poder trabajar con él, poder aprender y estar a su lado. Creo que es una suerte tremenda para mí y para todos los jugadores. ¿Qué tal, Álvaro? Iván Martín de Hockey Diario, bienvenido. Cuando te hemos seguido la rueda de prensa en el Castilla, has sido muy cañero con ¿sí? Los árbitros. Todos sabemos la postura que tiene el club respecto a lo que ha pasado en los últimos años en nuestro fútbol. Yo te quería preguntar cómo lo vas a manejar ahora y cuando haya una decisión que no te guste, ¿cómo te vas a mostrar aquí en rueda de prensa? Hombre, ya no juega ni un partido, ya me estás preguntando por esto, así que bueno, yo estoy ahora mismo de verdad que muy centrado en lo que pueda pasar mañana, en preparar bien al equipo, en empezar bien con una victoria. Nos jugamos una competición y ahora mismo lo cierto es que no me preocupa absolutamente nada más, sino mi equipo, mis jugadores, el rival que tenemos mañana, que veo que no estáis vosotros muy preocupados. Pero yo como entrenador, la verdad que sí y con muchas ganas de estar mañana en el campo. Buenas, Pablo Polo de Marca. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien. Xavi, enhorabuena. Xavi Alonso, cuando apareció en la sala de prensa la primera vez, dijo que quería un Madrid rock and roll. No te voy a preguntar los motivos porque no ha podido hacer un Madrid que a lo mejor él pensaba. No sé si tú tienes algún calificativo para el Madrid que tú quieres que se vea. No, ninguno. Sí, ya os lo he dicho. Yo creo que este club es ganar y volver a ganar, esa exigencia y mostrar el ADN de lo que nos ha llevado hasta aquí, de lo que nos ha llevado a tener ese palmarés, esas vitrinas repletas de trofeos y eso yo creo que es un poco nuestra guía. Yo cuando era jugador pues recibí bueno, pues de la gente que estaba en el vestuario pues todos esos valores que creo que siguen presentes en el Real Madrid, en nuestro club, en nuestro vestuario y para mí eso es lo más importante, ¿no? Que la exigencia de este club seamos capaces de ilusionar a todos los aficionados que tenemos en el mundo e intentar ayudar a que esas vitrinas estén cada vez más llenas, ¿no? Ese es mi trabajo, esa es mi obsesión y con lo que voy a vivir cada día. Hola Álvaro, aquí Rubén Cañizares de ABC, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Quiero preguntarte sobre una situación que sucedió esta temporada en el Clásico de Liga, cuando Xavi decidió cambiar a Vinicius. Imagino que sabes de lo que te hablo. Sí, para no saberlo. El club decidió no tomar ninguna medida contra él, ni aplicarle ningún castigo. Y Xavi Alonso se conformó, así nos lo contó aquí en la rueda de prensa, con su disculpa pública, con el tuit y con la disculpa general en el vestuario. Me gustaría saber en una situación así, en la que uno de los jugadores más importantes del equipo hace lo que hizo en un partido tan importante como el Clásico, ¿cómo reaccionaría un entrenador como Arbeloa? Yo no me pongo en escenarios que no han ocurrido y lo que me preocupa es el partido de mañana y tengo una suerte enorme de contar con Vinicius Junior, que creo que es uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo, un futbolista querido por toda la afición, que bueno, todo el mundo vio el partido que hizo el pasado domingo y ese es el Vini que queremos ver, ¿no? Un Vini que sonríe, que disfruta, que baila, que juega, que es capaz de desequilibrar un clásico y de marcar diferencias. Así que eso es lo único que
me preocupa y que quiero ver ahora mismo en Vini. Hacemos las últimas 2 preguntas. Hola Álvaro, enhorabuena y suerte. Abraham Romero del Mundo. Gracias. Quería saber, ya hablando del partido de mañana, ¿qué diferencias o qué Madrid podemos ver mañana y qué te has encontrado esta mañana en los jugadores, que entiendo que asumir la salida de un entrenador y la llegada de otro en una tarde y una mañana no es fácil? ¿Qué esperas mañana del equipo y qué te has encontrado esta mañana? Gracias. Pues me he encontrado un grupo de jugadores con muchas ganas, sobre todo porque tenemos toda una temporada por delante de 3 títulos muy importantes, y a pesar del esfuerzo que les ha supuesto esta última semana de partidos muy exigentes, he visto una grandísima predisposición por parte de todos ellos de estar mañana en el campo, y bueno, pues con la misma ilusión que estoy yo, están ellos, con ganas de que nos hagan las cosas bien, de ganar, de luchar por todo y de disfrutar, que esto es de lo que se trata. Última pregunta. Hola Álvaro, Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Ha hablado de su gran relación con Xabi Alonso. Imagino que este tiempo habéis hablado de todo. Quería preguntarle, a la hora de tomar ciertas decisiones, si va a ser muy complicado hacer tabla rasa. ¿Cómo? Hacer tabla rasa, que todas las referencias que tiene del vestuario, de jugadores, si es capaz de dejarlo a un lado, o es muy complicado por todo lo que sabe y por la confianza que le une con Xavi. No. Yo, pues evidentemente, todos los jugadores conmigo parten desde cero, es un nuevo comienzo, igual que ellos conmigo, evidentemente. Pues no creo que le pregunte a los jugadores del Castilla si me he portado mal con ellos o no, y no hay más. Este es un nuevo comienzo para todos, una continuidad de los objetivos que tenemos esta temporada, que ya los he repetido, y sobre todo este primer partido que tenemos contra el Albacete mañana, que somos conscientes de que hay que ganar, la dificultad, lo que supone jugar una eliminatoria a un partido. Y bueno, pues creo que todos los jugadores están con muchas ganas, ¿no? Les he visto que a pesar de todo lo que han trabajado, pues han mostrado esa ilusión por hacer una gran temporada y porque todo nos vaya bien. Muchas gracias. Gracias.